Muy bien, muchas gracias. Chicos, un poco para, antes de comenzar de manera fuerte las preguntas, ¿ya? Queremos decirles estos conceptos, ¿ya? Generales. La economía informal, ¿ya? Es conocida también como economía subterránea. La economía informal es un fenómeno de exclusión de parte de la masa laboral, de los puestos de alta productividad e inversión por el hombre del sector moderno, que fuerza a trabajadores al quedarse fuera de esta masa laboral formal, a buscar, inventar nuevos puestos de trabajo. Es un medio de subsistencia, como les decía, ¿no? Y expresa y buscar emprendimientos sin contar con capital inicial o tecnología, ¿ya? Son esas actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas, ¿ya? Eso quiero comenzar diciendo, estoy atento a sus consultas.
Muy bien, vamos a dar unos tips en esto. La economía informal tiene dos elementos. Sector informal, que son las empresas informales, las empresas familiares informales, y el empleo informal, son el trabajo y los trabajadores informales, ¿no? Ahora, el sector informal, ¿ya? Está constituido por todas las empresas, ¿ya? Eh, informales, es decir, todas las que no se constituyeron en sociedades, las que no cumplen todas las regulaciones del Estado. Mientras que el empleo informal tiene dos elementos también. El empleo en el sector informal, o sea, un vendedor informal que contrata a otro vendedor informal es un empleo en un sector informal, ¿ya? Pero el empleo, el empleo informal dentro del sector formal. Hay gente que trabaja para empresas y que eh, no están con contrato, no están en planilla, aceptan que le reduzcan los beneficios laborales y por ende eso lo hacen de manera informal, ¿no? Y aunque no crean, son muchas de las empresas del Estado y particulares, pero sobre todo los que sorprende es que del Estado que realizan eso. Y eso se da porque el tener un trabajador en planilla cuesta 2,8, casi 3, ¿ya? Veces lo que costaría un trabajador que no tiene estos beneficios, ¿no? Entonces, mucho más el costo laboral, ¿no? Muy bien. Dicho eso, más adelante pues, seguimos atentos a sus consultas. Vamos a ver la pregunta uno. Uno, en la actualidad la oferta laboral se está incrementando considerablemente, en cambio la demanda laboral no se incrementa de la misma forma. Además que las empresas tienen reparos para contratar a los trabajadores, por lo que ellas consideran excesivos los costos laborales. Muchos trabajadores deciden trabajar en estas empresas renunciando a sus beneficios y hasta un contrato de trabajo. Esto es manifestación de, primero, quiero expl- explicarles la diferencia de este concepto porque muchos los confunden. La oferta laboral, muchos consideran que oferta laboral es, ¿ya? Los trabajadores, los puestos de trabajo, y no, es al revés. La oferta laboral son el número de trabajadores que están dispuestos a trabajar, ¿ya? Entonces, oferta laboral son, por ejemplo, en este momento, todos los trabajadores que están esperando, ¿ya? Un puesto de trabajo y que son cada vez más, ¿no? Mientras que la demanda laboral son los puestos de trabajo que demandan las empresas. Entonces, como demanda laboral, son los puestos de trabajo que dan las empresas para justo la oferta laboral. Entonces, lo que se tiene claro es que sí, pues hay algunas nuevas empresas que se crean. Hay nuevos trabajos con nuevas carreteras, el metro, etcétera, pero es mayor el número de trabajadores que todos los años salen al mercado. Pongo un ejemplo, ¿no? Los administradores, ¿qué universidad tiene la carrera de administración? Ya casi el 99,99, ¿no? Hasta Cayetano, que era medicina, ahora tiene administración, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta que salen un montón de profesionales en administración, pero no es que aparezca el mismo número de empresas con nuevos puestos de trabajo. Sí, algunas personas fallecen, se jubilan, etcétera, pero es más la gente y la oferta laboral, ¿ya? Que entra al mercado, ¿no? Para que tengan en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta eso, inadecuada cadena de pagos del personal no tiene nada que ver con el enunciado mencionado. B, empleo informal en el sector formal. Eso sí es, porque estás no aceptando ya los beneficios, estás renunciando a los beneficios. Y eso se da en el sector formal, justo para tener un empleo. Redistribución por parte del Estado, ¿ya? No tiene nada que ver porque no hemos hablado del Estado, ¿ya? Redistribuir es una parte cuando tiene que ver que el Estado en el proceso económico recibe dinero a través de la tributación y redistribuye a los que más necesitan, y eso no se habla en el enunciado. Informalidad laboral en el sector informal, no, pues no se habla de un sector informal, se habla de un sector formal, que más bien, como les dije, acá los trabajadores renuncian a sus beneficios para conseguir trabajo.
La ineficiencia del mercado productivo no habla de ineficiencia del mercado productivo. La respuesta es la B, ¿no? Tal cual, las empresas formales son las que cubren estos costos laborales como seguro de salud. Muchas veces, para ahorrarse estos costos, contratan trabajadores sin las formalidades debidas, ¿ya? Dándose empleo informal en el sector formal. Muy bien, sigo atento a sus consultas. Mía, ¿alguna consulta? ¿Me podría ayudar con la pregunta 7 de la semana 7? 7 de la semana 7. A ver, si la tienes en la mano, déjame buscar, si no. A ver.
¿Dónde está? Ujú. Acá está. A ver, dame un minuto. A ver, la gasolina es un bien de importancia en el consumo de muchos países. Durante el periodo de estabilidad económica, el precio de la gasolina puede mantenerse constante. Si el precio de la gasolina aumenta debido a un conflicto en la región productora de petróleo, afecta la oferta con la consecuente disminución de la cantidad demandada. Como respuesta al aumento de precios, los consumidores pueden reducir su consumo de gasolina usando menos sus vehículos o buscando alternativas como el transporte público o la bicicleta. ¿Ya? Obviamente, lo ilustrado dice un desplazamiento hacia la derecha de la curva. ¿Ya? ¿Ya? Primero, aquí lo que tienes que entender que desplazamiento, ¿ya? ¿Ya? Es que hay otros factores aparte de el precio y la cantidad. Entonces, lo primero es que hay que analizar. Dice, la gasolina es un bien de importancia en el consumo de muchos países. Durante periodos de estabilidad económica, el precio de la gasolina puede mantenerse constante. Si el precio de la gasolina aumenta debido a un conflicto de la región, entonces acá dirían, hay otros factores. No, no hay otros factores que intervienen. Aquí lo que pasa es que el precio cambia debido a o sea, el precio de la gasolina aumenta, cambia por un conflicto en la región. No es que existe el precio y aparte hay otro factor, no. Es el precio que cambia, varía por el conflicto. Entonces, sigue siendo precio y cantidad. Para que exista un desplazamiento, ¿ya? Sea a la derecha o a la izquierda, tiene que haber, tiene que romperse el ceteris paribus y debe haber más factores, ¿ya? Aparte de de el precio, ¿no? Entonces, puede ser, en el caso de la curva de la demanda, puede ser gusto, preferencia, etcétera. Pero no hay, solamente el precio cambió por el conflicto, pero no es que haya, no es que exista otro elemento. Entonces, desplazamiento no es. Para que exista desplazamiento, se rompe el ceteris paribus y hay otros factores que intervienen aparte del precio, aparte de la cantidad, aparte de, eh, puede ser el precio de la materia prima, etcétera, otros elementos. Entonces, si hay desplazamiento, no. No produce desplazamiento y deslizamiento, ya. Esa no es una opción, eso sería un unitario. Ahora, deslizamiento es mover de un lado a otro, ¿ok? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, solamente queda deslizamiento, ¿ya? Hacia la derecha en la curva de demanda o deslizamiento ya hacia la izquierda de la curva de demanda, ¿ya? Entonces, si el cambio hubiera ocurrido, un cambio en los gustos, ingresos, disponibilidad de sustitutos, habría un desplazamiento, pero es lo que no hay, ¿ya? El aumento del precio de la gasolina se debe a ese factor externo, conflicto en la región, lo que va a ofertar tanto afecta la oferta y provoca un incremento en el precio. Cuando el precio sube, los consumidores reducen la cantidad demandada, pero sin que también la curva de demanda cambie en sí. Ahora,
Esto genera un movimiento en la misma curva de demanda, porque no hay ceteris paribus, es desplazamiento o deslizamiento en la curva, ¿ya? Y es hacia la izquierda debido a la menor cantidad demandada por el mayor precio. Recuerda que en el tema de cantidad demandada hay una relación inversa. ¿Me entendiste? Sí, profesor, pero no se ve la parte en su pantalla, se ve la otra pregunta. Ah, Sí. espérate. Ajá. Lo que pasa es que deberías tenerlo tú ahí. Ya, ahora sí. Entonces, desplazamiento, vuelvo a decir, el desplazamiento tiene que ver con que ya no estás en sede disparibus. Ya el desplazamiento, ya, y Ujú. los manejos lo ves cuando ya no estás en sede disparibus y aparece otros factores, gustos, preferencias, etcétera. Muy Sí, bien. profesor. Entonces sería hacia la La, izquierda deslizamiento, ¿no? claro, ya sabes que desplazamiento no es. Claro, deslizamiento, ¿no? Claro, de la curva hacia la izquierda. Ujú. Muy bien. Ya. ¿Alguna consulta más? No, profesor, eso sería todo. Ya, quedo atento a tus consultas. Muchas gracias.
Seguimos. Seguimos. Vamos vamos a seguir. Respondimos una pregunta de la semana anterior. Ahora. Ujú. Acá está. Listo. Pregunta 2. El aprovechamiento de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el procesamiento de datos permitirá que las empresas aumenten su producción utilizando menos recursos, lo que se conoce como aumento de la productividad. ¿Ya? Hacer más con los mismos recursos o con menos recursos es productividad. Este aspecto tiene su contraste en que los trabajadores con muy poca preparación podrían ser despedidos y con fines de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, este aspecto tiene su contraste en los trabajadores. ¿Mm? Muy bien. La respuesta es productividad. Y dice, este aspecto tiene, ¿qué es productividad? Hacer más con los mismos recursos. No son ingresos, no es formalidad, ya no tiene nada que ver. Fuerza laboral o ganancia. Entonces, por ejemplo, productividad. Ujú. Es hacer más, como le digo, con menos recursos. Y cuando dice este aspecto tiene su contraste en que los. Muy bien, entonces aquí este aspecto tiene su contraste en que los trabajadores con muy poca preparación podrían ser despedidos y con fines de sobrevivencia se insertarán en el ya empleo informal. Ya por la primera ya sabemos que es la A, pero obviamente si son despedidos y no pueden insertarse en el mercado formal, no le queda otra que acudir al empleo informal. Entonces, la respuesta es la A, porque el hacer más con menos recursos no es ingreso, no es formalidad, no es fuerza laboral, no es ganancia. Por default ya es la A nada más, pero entonces la respuesta, como les digo, no es sector formal, no tiene nada que ver, y el sector informal no es por la E porque no es ganancia. Entonces la respuesta es el aumento de la producción utilizando menos recursos tiene que ver con la productividad. Ah, muy bien. Como les dije, las empresas informales no logran obtener los beneficios del sector informal como los prestados o préstamos o créditos como les digo, aquí, ya, la 3 esperemos un momento y la resolvemos.
profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su Hola, consulta, Joana? disculpe. Quería ver si me podía ayudar en la pregunta 6. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, le había dicho si me podía ayudar, por favor, en la pregunta 6. Sí, dame un minuto. Ok. Muy bien. Me dijiste la pregunta 6, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, dame un minuto. Es Lourdes. Muy bien. Ahora sí, la pregunta 6. A ver, hace más de 10 años, ¿ya? Se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, con el objetivo de velar por los intereses de los trabajadores y hacer respetar la ley laboral en todas las instancias. Si bien el trabajador de esta entidad permitió que los derechos de decenas de empleados sean respetados, los procedimientos sancionadores obligaron a que muchas empresas decidan no migrar al sector formal por miedo de tener que pagar multas desproporcionadas a pesar de no contar, ¿ya? Con liquidez y rentabilidad. El reto actual de dicha institución está en las micro y pequeñas empresas, MIPES, sobre todo en las empresas informales. Según el enunciado, la SUNAFIL por el momento solo está presente en la supervisión de la informalidad laboral dentro del sector informal, la ilegalidad laboral. Ya, primero, todo lo que sea ilegalidad no es. Ya sabemos que la informalidad y la ilegalidad son cosas distintas, ¿ya? Informalidad laboral dentro del sector informal, ¿ya?
sería, de acuerdo a la primera pregunta, también el concepto, informalidad laboral dentro del sector formal sería, perdón, la C. La A no, porque ¿qué vas a medir? ¿Ya? ¿Qué vas a medir? ¿Qué vas a medir si es informal, es un sector informal, no hay nada que controlar ahí? O sea, no le vas a decir al vendedor ambulante por qué no pones en planilla a tu vendedor, ¿no? ¿Ya? Y la formalidad laboral en el sector legal, no tiene nada que ver el sector legal, es la informalidad laboral dentro del sector formal. O sea, el problema es que hay muchas empresas formales, ya sea del Estado o particular, que no ponen o no contratan a los trabajadores dentro de lo que sería la planilla. Entonces, al no estar en planilla, no tener un contrato, eso es informalidad, ¿ya? Por eso es la C, ¿ok? Ok, profesor, ya lo entendí. Me estaba en duda entre la C y la D. Ya, no te preocupes. La D no existe sector legal, o sea, no hay sector legal que es una notaría, no es un distractor nada más. ¿Ya? Ah, ok. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Listo, ¿Y sigo atento. me Dime. podría ayudar también en la 3? 3, a ver, déjame ver. Ok, ya. A ver, hace muchos años que las empresas contratan a especialistas en capacitaciones en diferentes rubros, como ventas, soporte tecnológico y logística. ¿Ya? Contratan a especialistas en capacitaciones en diferentes rubros, como ventas, soporte. ¿Ya? Esto se da con el objetivo de hacer más eficientes sus actividades, pero hay empresas informales que por su situación financiera ya no lo pueden hacer, sus ingresos no cubren las inversiones en estas capacitaciones. El beneficio, según el caso descrito, al que no accede es el de obtener tributos recaudados, no tiene nada que ver, ¿ya? Es créditos productivos, o sea, crédito para, ya como son informales, no le van a dar crédito para producir. Ese es el tema de la informalidad. No es insumos y productos, no son sistemas informáticos ni costos administrativos. Las empresas informales, una de las deficiencias es que no tienen acceso al crédito. ¿Sí? Ok. Ujú. Ujú. Listo. Ok, muchas Ok, gracias. perfecto. Sigo atento a sus consultas. ¿Alguna consulta más? Estoy atento. Bueno, quería ver, profesor, si me podía dar como sea una diferencia más fácil para entenderlo de sector informal y empleo informal, porque me confundí un poco con esos términos. No te entendí. Por favor, ¿podrías O, repetir? o sea, si me podría, por favor, explicar como que de nuevo la parte de lo de el concepto en sí de lo que quiere decir sector informal y empleo informal, o sea, como Ya. cuál es su diferencia. Sector informal son las empresas informales. Empleo informal es todo lo que tenga que ver con el trabajo o el empleo informal. O ¿Lo sea, entendiste? sería, ajá, empleo informal sería como la persona en sí. La persona, contratar a personas dentro del sector, ¿no? Es lo que tiene que ver con el trabajo.
El sector informal son las empresas informales, Ah, ok. Gracias, ¿ya? profesor. Entonces, un sector informal, ¿ya? Un sector informal, por ejemplo, son mira, algunos, no digo todos, pero son los car wash, ¿me entiendes? Muchos car Ok. wash son informales, o sea, no tienen permiso y trabajan en las casas. Por ejemplo, no sé si tú viste que salió una noticia en estos días que en La Molina, entre La Molina y Ate, había un lugar que había un montón de car wash y un montón de negocios y que estaban de manera ilegal, pero aparte de que era ilegal porque habían invadido, pero hace muchos años, 30 años por lo menos, yo me acuerdo cuando era chiquito, ya existía eso, ¿ya? Eh, y ahora último, yo llevaba mi auto a esos lugares porque había un montón y como había competencia, el precio era bajo, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, ha venido la municipalidad, ¿ya? Y ha derribado todo. Pero, ¿cuál es el tema de estos negocios informales, ¿no? Estos negocios informales no tienen el permiso. La municipalidad los cerraba, ¿ya? Ujú. Entonces, es un negocio informal, o sea, ese car wash lo pusieron sin tener todos los requisitos, o sea, sus trabajadores no estaban en planilla, ¿no? ¿Me entiendes? Pero, y eso de los trabajadores que no estaban en planilla sería la parte del empleo informal Del empleo informal. Lo que y pasa es que a el veces car hay wash. sector, ojo, el car wash, el negocio es informal. Ujú. ¿Ya? Y contrata personas, trabajadores informales, que es empleo informal, Ah, ok. ¿ya? Pero hay que también entender que hay negocios o empresas formales que contratan trabajadores de manera informal, ¿ya? Ok. Esos, los trabajadores en una empresa formal, pero que son informales, son los que no están en planilla, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Los trabajadores que contrata la empresa formal, pero son trabajadores informales, son los que No están en no tienen planilla, no tienen beneficios. claro, no tienen ningún beneficio. No están en planilla, no están en planilla ni tienen un contrato vinculante, ni tienen ningún beneficio. ¿Ya? Ah, ok. Listo. Ok, Sigo atento. gracias. No, ¿de qué? Sigo atento.
¿Alguna consulta más, Darwin? Bueno, seguimos. Ya, ya está, ya hicimos la 3. Vamos ahora a la 4. ¿Ya? Las grandes obras, ¿ya? Ok. Las grandes obras de infraestructura que se están realizando en nuestro país por parte de inversionistas chinos, como el megapuerto construido en Chancay, generará lo que se conoce, ¿ya? Generará lo que se conoce, ¿ya? En economía como el efecto multiplicador. Esto se manifestará en la apertura de negocios directos e indirectos, negocios directos como los proveedores de maquinaria y repuestos, indirectos los negocios de comida para el personal laboral, pero como están relacionados con una empresa, una gran empresa internacional, ¿qué tributo, qué tributa en nuestro país estos negocios? Serán formales y tendrían que asumir obligaciones tributarias. Lo comentaría la recaudación y recursos para obras y programas sociales. ¿Ya? Lo anterior se conoce. Sí. Gracias. Se conoce como A, de ineficiencia económica. No, todo lo contrario. B, presión tributaria. No. C, informalidad laboral. No. D, los beneficios de la formalidad. ¿Ya? Y los costos de la formalidad. El problema es, como dice acá, ya, eh, esto va a generar mayores beneficios que le generará tener que pagar, asumir estos negocios que van a aparecer, como es con una empresa internacional, una transnacional. Lo que tiene que hacerse es formalizarse para poder trabajar con ellos. Entonces, las unidades formales tributan y esto genera recursos al Estado, lo que dispondrá mejores servicios públicos y de esta forma una manifestación de los beneficios de la formalidad. O sea, ser formal le genera poder hacer negocios con estas transnacionales. Por eso es la D. Sigo atento a sus consultas.
Muy bien, seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. 5. Una familia de extranjeros ha decidido poner un negocio, una familia venezolana ha decidido poner un negocio de derivados de harina de maíz, insumo principal de las famosas arepas, producto muy consumido por los habitantes de dicho país. Este negocio no ha sido inscrito en registros públicos ni en la SUNAT. Los miembros de la familia quieren expandir su negocio. Por dicha razón están evaluando solicitar un préstamo en una entidad crediticia. De acuerdo de acuerdo a lo anterior, señala la veracidad o falsedad de las siguientes enunciados. Tendría que formalizarse si quiere acceder al sistema financiero como cajas municipales y bancos, sí. Si no se formaliza, no va a tener acceso a créditos financieros. ¿El gobierno regional daría los permisos necesarios para realizar una actividad informal? No. Primero que nadie da, o sea, una actividad en general, no de frente, decir informal, no, pero lo da el gobierno distrital, no regional, ¿ya? En todo caso, el permiso para que trabaje, como los que venden emolientes, jugos, etcétera. 3, la falta de financiamiento, entonces por eso es falso. La falta de financiamiento limitaría las acciones para incrementar su competitividad, verdadero. Una de las razones de no formalizar sería no cubrir el aumento de sus costos, también verdadero. Entonces, la respuesta es la B, porque la falta de financiamiento haría que no pueda incrementar y vender más y ser competitivo. Y una de las razones para no formalizarse es que sus costos aumentan tanto que desaparece su ganancia, ¿no? Por eso la respuesta es la B. Muy bien, sigo atento a sus consultas.
Bien, seguimos. Hace más de 10 años se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, con el objetivo de velar por los intereses de los trabajadores y hacer respetar la ley laboral en todas las instancias. ¿No? Si bien el trabajo de esta entidad permitió que los derechos de decenas de empleados sean respetados, los procedimientos sancionadores obligaron a que muchas empresas decidan no migrar al sector formal por el miedo a tener que pagar multas desproporcionadas, a pesar de no contar, ¿ya?, con liquidez y rentabilidad. El reto actual de dicha institución está en las micro y pequeñas empresas, MIPE, sobre todo en las empresas informales. Según el enunciado de la SUNAFIL, por el momento solo está presente en la supervisión de informalidad laboral dentro del sector informal. No, no vas a supervisar informalidad laboral dentro del sector informal. Ya no vas a supervisar este, informalidad a los vendedores informales. No, ilegalidad laboral, no, nada que es ilegal tiene que ver con la informalidad. Informalidad laboral dentro del sector formal, esa es la respuesta. Formalidad laboral en el sector legal es un distractor del tema del sector legal. ¿Ya? Por eso la respuesta es la C. ¿Ya? ¿Ok? La SUNAFI generalmente supervisa empresas formales, estas cumplen todas las regulaciones, pero muchas de ellas reducen sus costos de mantenimiento, relaciones formales, laborales informales, en caso de informalidad laboral dentro del sector formal. Muy bien, sigo atento a sus consultas. Pedro, no hablas la refria.
Muy bien, seguimos. Relaciona correctamente los casos descritos con su respectiva causa o consecuencia de la informalidad de las empresas y el empleo. Baja productividad, costo de la formalidad, beneficio de la formalidad, ineficiencia económica. Menor competitividad frente a los informales, ¿ya? A ver, menor competitividad frente a los informales, ¿ya? A menor competitividad frente a los informales, sí, pues, la menor competitividad, ¿ya? La A vendría a ser, ¿ya? A ver, menor competitividad, sería la 2. La menor competitividad frente a informales es el costo de la formalidad, ¿ya? A ver, mm, sí, a ver, mm, la uno viene a ser, ya, la uno es la baja productividad es falta de capacitación y competencia de los trabajadores, da baja productividad, muy bien, ¿ya? La 2 costo de formalidad, ¿ya? El costo de formalidad es menor competitividad frente a los informales, ¿ya? La 3 beneficio de la formalidad, es acceso a los contratos y licitaciones públicas. 4, ¿ya? Ineficiencia económica, ¿ya? Usuarios libres o parásitos. Ineficiencia económica, usuarios libres o parásitos, ¿ya? Muy bien. Ujú. Así sería la B. Ya, la baja productividad da en lo que nosotros conocemos, ya, con la falta de capacitación y competencia de los trabajadores. La falta de competencia de los trabajadores da una baja productividad. Los costos de la formalidad, ya, la 2 es menor competitividad frente a los informales. La 3, ya, el beneficio de la formalidad, acceso a los contratos y licitaciones públicas. Y 4, ineficiencia económica, usuarios libres o parásitos. Muy bien. Y la 8, una startup es una empresa de reciente creación y generalmente de base tecnológica que busca desarrollar un modelo de negocio innovador, ¿ya? Y de un mercado específico. El Estado peruano tiene diferentes formas de apoyar a su creación. Así, la SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ha creado un programa diseñado para informar de cómo registrarse y formalizar a estas empresas. Según la teoría de la informalidad de las startups, se formalizarán si solo se reducen los costos de formalización de operación. No. Disminuye solo los costos operativos y administrativos. No. Los beneficios de formalizar superan a los costos. Claro, si yo me formalizo es porque el beneficio de ser formal van a superar los costos de los costos de volverme formal.
los beneficios formalidades son superados por los costos, no, pues los beneficios, si son superados no me conviene, me quedo informal. Estos registros no tienen ningún costo adicional, no es mentira, sí tienen un costo. Ya disminuyen los costos operativos, ya, los costos operativos no disminuyen, entonces sería la C. 9. Respecto al sector informal de la economía peruana, señale lo que no corresponda. Una causa es la excesiva regulación por parte del Estado. Pero no señale, una causa respecto al sector informal, ya, a ver, déjenme revisar. Una causa es la excesiva regulación por el Estado, no. Una consecuencia son las externalidades negativas. Su aumento ocasiona distorsión en los mercados. Eso todo es un concepto del sector informal. El empleo informal solo se presenta en empresas informales, mentira. El empleo informal se presenta también en empresas formales. Esto es lo único que no corresponde al sector informal. El sector informal no tributa, si no paga impuestos y no genera ingreso al Estado. La respuesta es la D, la única que no corresponde al concepto del sector informal. ¿Ya? Muy bien, sigo atentos a sus consultas. Sí.
Muy bien. Y por último, la pregunta 10. Los estudios sobre la informalidad de nuestro país señalan los fracasos que se han dado para reducirla. Al contrario, tanto la informalidad de las empresas como en lo laboral han aumentado, generando dificultades tanto en el empleo como en la producción. En lo que respecta al empleo informal, esto se debe a que hay mucho centralismo del gobierno. Los gobiernos tomaron medidas eficientes. No, nada que ver. La oferta laboral se incrementa más que la demanda. Esa es la respuesta. Hay más trabajadores que puestos de trabajo. La respuesta es la C. ¿El Estado reduce su costo de formalización? No, más bien lo ha mantenido. La demanda laboral es menor que la oferta. Eso es menor que la oferta, sí, pero eso no es la razón. Es que se ha incrementado ya la oferta laboral. La respuesta es la C. Muy bien, eh, queridos alumnos, eso sería todo. Ya, espero haberlos ayudado. Tutor, a ver, fueron, a ver, 10, fueron 18 preguntas resueltas. Fueron 18 preguntas resueltas y varios conceptos explicados. Buenas noches, queridos alumnos, muchas gracias. Ya, nos vemos el día de mañana en horas de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.